Buenas tardes pues a todos y a todas. Vamos a continuar. Hoy tenemos la última ponencia que me parece emblemática porque vamos a cerrar este maravilloso simposio con una novela fundacional, con La vorágine de José Eustacio Rivera, que justamente en el año 2024, el próximo año, cumple 100 años de publicación. Quiero presentarles a mi colega y amigo Itan Tejeda Quintero, que pues van a hablarnos de La vorágine, entre las tambochas y las vacas, banquete universal, cornucopia de excesos. Itan Tejeda nació en Cali en el año de 1976, crítico literario y docente, comunicador social, magíster en literatura, doctor en humanidades, egresado de la Universidad del Valle. Ha publicado varias obras creativas, novelas juveniles y guiones novelados, entre ellos se cuentan, Entre Perdedores, primera novela colombiana que usó al fútbol como tema y motivo literario, Vampiros en su salsa, El hombre de las partituras y El embrujo, pertenecientes a la serie, entre comillas, Pantalones cortos. En el campo académico, ha publicado artículos en revistas de divulgación específica como Historia y Espacios y Poligramas de la Facultad de Humanidades de Univalle. Su ejercicio crítico se basa en la arqueología literaria, del cual se derivan sus trabajos María, leída a la luz del incendio, y de Motas a Rizos, publicada por el proyecto editorial de la Universidad del Valle. En el campo audiovisual fue un precursor del ensayo documental. Entre sus trabajos se encuentran Zampacho, Río de Orillas, que se encuentran, otro, Petronio, Pozo para el reflejo y la distorsión, pues se está refiriendo al gran músico Petronio Álvarez, y Zampacho, acordes, acuerdos y recuerdos. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad del Valle, ¿no? Y trabaja también con la fundación, con el MEM adscrito al SEM Cali, ¿ya? Eso es en el área de educación media, ¿no? Y en la Fundación Universitaria Lumen Gentium en Cali. Entonces los dejo, sin más preámbulos, con el colega Itan Tejeda. Bueno, muchas gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Antes de empezar, tengo que contar una anécdota de lo que mueve el deseo de hacer este texto, ¿sí? En algún momento preguntamos si en una librería de un centro comercial en Cali todavía quedarían libros que costaran menos de 10.000 pesos. Hicimos una apuesta y fuimos a buscar el libro y nos encontramos que el libro de Montserrat Ordóñez, de colección de textos críticos sobre La vorágine, se conseguía en un valor inferior a los 10.000 pesos. La explicación era muy clara, nos decía el vendedor que la gente lo compraba pensando que era La vorágine y después lo devolvían, porque en la edición parecía que el texto era La vorágine, ¿sí? Entonces ese texto después me lo encontré yo siempre en la mano de los estudiantes de literatura como una primera entrada a los trabajos críticos, maravilloso, es un fondo, ¿sí? Y allí a través de ese texto teníamos la posibilidad de unir el saber disciplinar de la historia con los saberes pedagógicos en función de unos principios que son de los funcionalistas norteamericanos, que son los principios de unidad hermenéutica, propósito amplio, ¿sí? Y tema de estudio permanente. Montserrat era un ejemplo perfecto para nosotros mostrar lo que significa el tema de estudio permanente. Entonces, es un texto en el cual también están reflejadas las prácticas docentes y en el que se le pide a los estudiantes que hagan una reificación de lo que leyeron, ¿no? Entonces, ellos proponen un epígrafe que es lo que recuerdan de la novela, no es literalmente la novela, dice: cuando pensaron que ya habían terminado de devorarla, la selva regresó y los engulló de un solo impulso.
O sea, metían una palabra un poco más complicada que se los tragó, como simplemente dice la novela. Esa es una mala memoria que hace esfuerzos. Uno de los aspectos que no requiere la condición de experto en la lectura de La Vorágine es el que atañe al devorar y ser devorado. El relato avanza de universo en universo, se transforma en tanto las abundancias y a la inherencia de los sujetos en relación con las prácticas de supervivencia. La costumbre de frente a los contextos es lo que dicta la posible escasez. Lo que encontramos en la segunda y tercera parte del texto de Rivera es un cúmulo de escenas en las que la voracidad de la selva contrasta con el hambre de un ser que no pertenece a la geografía contada. La clave es muy sencilla. En la estupidez del hombre blanco no son capaces de ponerse en relación con aquellos que garantizarían el bienestar en el territorio. La condena está en no ser capaces de ponerse en relación con los propios de estas geografías. Entonces, el tratarlos de mala manera e incluso asumirlos a la relación entre el descarte y el sacrificio es lo que garantiza la tragedia en derredor del hombre occidental. El fenómeno del lector, la avidez puede ser guiada por el exotismo, pero la comprensión del texto requiere el ritmo antónimo al de los glotones. La epopeya de la selva es un plato para comensales avesados en la renuncia de la precocidad. Escuchemos. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras, formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vida no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre. Quiero el calor de los arenales, el espejo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tornar a la tierra de donde vine para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza, diosa implacable que solo sonríe sobre las tumbas. El ánimo de entrar conlleva de una vez esa dinámica de descarte. El menú, a primera vista, ofrece una suerte de fronteras que se desandan por el afán de la conquista, la autoobligación elevada ante la culpa y el honor por ser restituido. Relación personaje-meta propia de los estudios estructuralistas. Arturo Cova y sus acompañantes avanzan en procura de dar alcance a dos damas que, inicialmente, no podemos establecer qué tanto tienen de fugitivas y qué tanto tienen de cautivas. Clemente Silva es devorado por el contexto en su afán de cumplir una promesa hecha por la recuperación del rastro de aquel que ocasionó el dolor que citó a la muerte. Estebanés huye a la selva motivado por el desafecto, se picurea de la ciudad por un amor que no fue. Los demás son movidos por la avaricia y por las ansias de la ganancia súbita. Ahí está una relación con lo trascendente y con lo específico, porque no es una persona que se escapa de la ciudad, sino que se picurea, es un elemento particular. El trabajo compilatorio de Montserrat Ordóñez incluye un texto crítico de William E. Bull, ante el que las costuras de un mecanismo de complejos, cuestión de frecuencias casi imposibles, se subliman en la develación. Dice Bull, Rivera parece no haberle dado mayor importancia al hecho de que todos sus personajes principales sufren fuertes tensiones emocionales. Los impulsos que los llevan a internarse en la selva, la vorágine, está dentro de ellos mismos o son el producto directo de sus propias vidas. Prefiere, por el contrario, presentar a estos personajes como empujados hacia la selva, víctimas del destino, de la suerte y de una sociedad hostil. Enfrentados sin defensas psicológicas ni prácticas a un ambiente completamente nuevo, se sienten constantemente acosados por temores y presagios, sin que estos sean un reflejo preciso de las características objetivas de dicho ambiente. En ese contexto es muy difícil establecer las medidas, porque en medio de lo que se desconoce todo tiende a ser mitificado. Entonces, los riesgos que no deberían ser riesgos objetivos se terminan convirtiendo en la antesala de la tragedia simplemente porque lo que mueve a estos sujetos al entrar a la selva es el orgullo y el deseo de venganza. Sobrados de ciudad son ellos, bocados de excepción innegable, banquete servido, inmersión, servilletas al cuello, todos listos para avanzar, todos al alcance de la última frase del texto, se los tragó la selva. Aquí aparecen los bocaditos para la parca, esos sobrados de ciudad se convierten en bocados para la parca. Es justo recomendar ir bocado a bocado para evitar los empachos y el atosigamiento. Por eso resulta práctico develar al sujeto más allá de su meta, descubrirlo en tanto sus particularidades y a sus circunstancias, sin detenerse en las obviedades que hacen de Cova un loco, de Silva un padre amoroso, de Franco un marido burlado, del mulato un pusilánime, de Estebanés un ambicioso, de Zoraida una zorra, de Griselda una casquivana y de Alicia una desubicada.
Y ahí uno piensa lo que significa esa lectura adjetiva de la obra y recuerda a Vicente Huidobro cuando dice: el adjetivo cuando no da vida, mata. En la vorágine, las parejas son universos. Cova y Alicia, mancuerna dictada por nuevas conveniencias. Cova representa en gran medida al individuo letrado, aquel que vive el descentramiento en relación con su época, conquistador de oficio que se aventura por la más impredecible de las damas, la geografía. En Alicia hay un motivo o un pretexto para el abandono del espacio de sentido que le define, pero que insiste en no comprender. Alicia no alcanza a relatarse más allá de una rebeldía que supera el amor impuesto y al gesto de acometer contra los agresores que insisten en instrumentalizarla para su deleite personal. Golpea a Gámez y Roca, corta el rostro de Barrera, enfrenta al mismo Cova por su brutalidad y falta de tacto. Es Alicia una versión de la mujer cautiva que no importa la distancia que ponga entre ella y el centro, nunca dejará de ser una prenda. Franco y Griselda son la pareja que se cuenta en la justificación de pertenecer a un contexto lejano, matrimonio que posee menos pretensiones en tanto a la virtud, establecido por un pacto de silencio y por una culpa desdibujada que se convirtió en murmuraciones. Lejos están de ser impolutos. Sin embargo, el gesto sostenido que liga a Franco al honor no posee rasgos que le asocien con la impostación. El sujeto honorable y la persona que genera la tragedia en la necesidad de esconderse. Ante la mirada de Cova, la niña Griselda es culpable de su voluptuosidad, viaja entre la inocencia y la coquetería, reclamando para sí los encantos de la frugalidad. Son estos personajes, en un nivel simbólico, las opciones de movilidad para el pueblo. Hombre ejército, mujer labor doméstica, que se suma al deseo de aprender el oficio de costurera. El paralelismo entre las parejas establece las posibilidades y las negaciones. Cova accede a las letras, Franco a las armas. Alicia a una educación básica y a la obligación de la familia. Griselda a la servidumbre, a la libertad o emancipación sexual de las descastadas. Aparece la posibilidad de hacer uso político del eros, ¿no?, que es una circunstancia importante para este personaje. Clemente Silva es el mundo destruido por los gestos de la prole, la hija que escapa al amancebamiento y el hijo que se asume de manera demasiado temprana. La obsesión de una restitución guía a los avatares del rutero, pasando de una figura en procura de una meta propia a convertirse en una sombra que se desvía en la lucha por un afán común, la pervivencia. El sistema debe sufrir su venganza. Luciano ha muerto. El viejo pretende que sus restos sean los restos de las empresas explotadoras de la siringa. La del rutero es una figura que se cuenta en paralelo con los árboles. En ellos, las cicatrices de los letreros que ha dejado la ancianidad en la búsqueda de un hijo. Yo pensaba ayer en lo que hablaban de los palimpsestos, estas huellas y estas señales del pasar en un sujeto por un contexto al que no pertenece. En él las cicatrices que han labrado los castigos de los amos. Silva es un testimonio en diferentes niveles. Existe un juego de correspondencia entre la suerte de Clemente y las circunstancias de la pareja Arturo-Alicia. La hija de Silva ha escapado con su amante, Alicia ha escapado con un hombre. Sin embargo, la angustia del rutero no se expresa por la hija perdida. Cova es el único que parece ser requerido por la sociedad. Arturo es el hijo descarriado y Alicia la hija olvidada. El poeta en medio del escape sueña con un retorno antónimo a las circunstancias del regreso al paraíso que determinaron la vida de su autor. Seymour Menton recorta un fragmento en el cual el enunciador añora el aplauso y el reconocimiento que duermen en el olvido y el perdón. Esto me parece una belleza significativa porque es la expectativa de Cova, ¿no? Me vi de nuevo entre mis condiscípulos, contándoles mis aventuras de Casanare, exagerándoles mi repentina riqueza, viéndoles felicitarme entre sorprendidos y envidiosos. Los invitaría a comer a mi casa porque ya para entonces tendría una propia, de jardín cercano a mi cuarto de estudio. Con frecuencia Alicia nos dejaría solos, urgida por el llanto del pequeñuelo llamado Rafael, en memoria de nuestro compañero de viaje. Mi familia, realizando un antiguo proyecto, se radicaría en Bogotá, y aunque la severidad de mis padres los indujera a rechazarme, les mandaría a la nodriza con el pequeño los días de fiesta. Al principio se negarían a recibirlo, mas luego mis hermanas curiosas, alzándolo en los brazos, exclamarían: es el mismo retrato de Arturo. Y mi mamá, bañada en llanto, lo miraría gozosa, llamando a mi padre para que lo conociera, mas el anciano, inexorable, se retiraría a sus aposentos, trémulo de emoción. Poco a poco, mis buenos éxitos literarios irían conquistando el corazón, en el corazón de ellos el indulto. Según mi madre, debía tenérseme lástima. Después de mi grado en la facultad, se olvidaba todo. Hasta mis amigas, intrigadas por mi conducta, disimularían mi pasado con la frase: esas cosas de Arturo.
El sujeto tiene una relación con el tiempo y espacio que es específica y que es proyectiva. Esta nominación de un personaje que no llegaría a ser, Arturo en esa condición no llega a desdoblarse. Elevación de Coa que nunca pasaría del sueño al recuerdo, rastro perdido tras lo perdido. Resulta prudente seguir con la descripción de los personajes vestidos por la maldición del relato y de la acción. Zoraida y Estebanés son las figuras que se mueven entre las orillas de la ambición. La primera niega los límites de su prevalecer, el segundo se lastima por la condición de testigo de un contexto inicialmente deseado y ya asumido como inadmisible. Ellos son la insensibilidad y el dolor, dos maneras diferentes de la claustrofobia en una cárcel autoinfringida. Zoraida es el lado que no deja de ser despreciable, Estebanés es el pensamiento práctico entrado en desuso. Ambos representan las lógicas de un mundo mirado desde muy dispares posiciones pragmáticas. Todos ellos no son más que canapés puestos sobre bandejas de plata ubicadas al alcance de lo inexorable, son miembros de un variado buffet de miserias. Ingredientes a contraplato. Y termino con la lectura de este párrafo. El asumir al sujeto en sus condiciones de excepción, por contraste, nos permite entender al género humano y a sus construcciones. Lo catalogado, el origen de la voz del relato, los temores, los abandonos y la sensación de pérdida. En la vorágine nos encontramos un abismo entre el gesto de la condición y la realidad de las prestezas. La habilidad del hombre blanco es asumida de manera tardía. El hombre occidental tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir en un espacio que se cuenta en claves por él desconocidas. En su incapacidad de asociación con las poblaciones que corresponden a aquel universo narrado, está condenado a sucumbir. Un amigo que hacía documentales en lo que llamaban territorios nacionales, contó alguna vez que se encontró con unos colonos en un viaje y encontró que tenían a los indígenas, los tenían amarrados. Y él dijo que no soportaba ver esa situación. Y los que estaban allí le dijeron, es la única forma. Y entonces él insistió en que lo soltaran. Uno de los que lo acompañaba dijo, si se vuelan y nos dejan, usted carga con nuestras almas. Los indígenas entraron en contacto con el compañero y le mostraron un secreto que tenían. Según el compañero decía que le habían dado a comer algo que le permitía ver de noche. El tener que mantenerlos amarrados es una cosa terrible, esa es la relación como se ha ido construyendo. Bueno, el texto es bastante más largo, lo que pasa es que yo no quiero abusar del cansancio de ustedes y quiero hablar de una cosa antes de terminar, que son las posibilidades de comprender la historia crítica, y yo he estado pensando en las opciones de la microhistoria en tanto a Carlo Ginzburg. Él en Tentativas presenta unos métodos que quizás nos llevarían a comprender opciones de ir construyendo aspectos y desarrollos. Lo adivinatorio, lo intuitivo, lo indiciario y lo sintomatológico. Yo he visto en muchas de las exposiciones lo sintomatológico reflejado, en muchas de las exposiciones he visto lo intuitivo, y claro, si nos hablan de seguir palincestos, nos están hablando de la necesidad de seguir el rastro y de hacer un trabajo de carácter venatorio. Y adicionalmente, yo los invito a considerar las 4 ciencias de Hume, pensando esos trabajos en las dimensiones estéticas, lógicas, políticas y morales. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, entonces queda abierta muchas gracias, Itan, por tu conferencia. Ya la leerán ustedes completa cuando se saquen las memorias del simposio. Entonces quedan abierto pues el micrófono para ustedes. Pueden hacerle preguntas, pueden hacer comentarios, etcétera. O sea, 100 años después, frente al pelotón de fusilamiento, frente a la publicación de La Vorágine, seguimos hablando de ella. Como decía Ítalo Calvino, lo clásico es lo que permanece en el corazón de la gente y en la historia a lo largo de los tiempos. Es una novela fundacional, ¿no?, que hace parte de la identidad también de nuestro país. Entonces, tienen ustedes la palabra, quien quiere hablar, quien quiere hacer una pequeña intervención,
Acá la colega Carolina. ¿Qué más? Bueno. Bueno, muchas gracias, Itan, por la presentación. Yo quería, pues, mientras están las otras preguntas sobre la vorágine, señalar este gesto tan maravilloso que pusiste mientras hablabas de tener las dos fotografías de Montserrat Ordóñez, y la de la niña con el lobo es una edición reciente de Salmón Editores, de La Niña Mala, de un cuento de ella que estos jóvenes editores y la ilustradora decidió ponerla así en plan con el lobo, ¿no? Pero obviamente que en ese gesto pues hay mucho más, y es esto que ha salido también, creo, en estos días, y es la densidad de discursos que se van sumando detrás de los nuestros, de manera que la historia también va a ser historia de la crítica, ¿no? Y el lugar de personas como Montserrat Ordóñez, que ha hecho ese trabajo ingente y que se ofrecen como, ¿cierto? Esta compilación es también quizá el momento de remirarla y ver en qué van las discusiones, qué le falta, qué se ha hecho, qué se quedó quieto, ¿cierto? Entonces, no sé si quieres comentar algo a propósito de esa edición. Creo que parte del problema con esa edición también fue que fue el último libro que publicó Alianza Colombia antes de cerrar Colombia, y eso hace que los libros queden muy huérfanos. Yo me acuerdo, Montserrat estaba con el corazón roto y dice, ok, logró salir el libro y ahora Alianza cerró, ¿no? Entonces, pues claro, quedan los arrumes de libros de los que nadie se ocupa, ¿no? Entonces son como también esas orfandades de los libros, de las ediciones, con nuestra historia editorial, con esos altibajos, ¿no? Mil gracias. El libro camina, el libro encontró el espacio, y hay una situación como el bajo costo posibilita el acceso a los estudiantes. Y ahí hay una cosa, es que la clave que yo utilizo para realizar el ensayo es una clave muy antigua, que es la lectura de las relaciones, pero era con la intención de ponerse en relación con esa tradición crítica que es la que ella ha colectado allí, ¿no? Porque cuando hablaba de la estética, la lógica, la política y la moral, la colección, el fondo que ella logra, tiene esa gran cantidad de aspectos, incluso no solamente en la ponderación, sino también incluso en el vicio crítico. Hay unos autores críticos que plagaron la relación con la novela de adjetivos, que se dedicaron, como se dice ahí, a cazar chilindrinas, que empezaron a proponer una suerte de transposiciones, de castellanización de algunos de los segmentos de la novela. Y Montserrat se ve muy comprometida, yo no alcanzo a llegar allí, pero Montserrat también está en función del prólogo que hace para la edición de Cátedra, en una explicación de lo que significa ese proceso de compilación, y en una explicación de lo que significa no poder tratar a desprecio todas esas compilaciones y todos esos artículos, porque incluso el que más cruel es con la novela, destaca algún aspecto que la novela justifica en su grandeza, ¿sí? Ese asunto es un asunto importante, y claro, Montserrat es un ejemplo, y yo quería hacerle el homenaje a ella en función de lo que significa ser lector de lectores, porque es que eso somos nosotros somos lectores de lectores, y nos enfrentamos a públicos que en la formación difícilmente leen el objeto de manera directa, ¿no? O sea, que piensan que los libros no empiezan en el aparato crítico, sino que empiezan donde dice capítulo 1, ¿sí? Y se pierden todos los procesos de apropiación y todas las exégesis que hay alrededor de las obras. Montserrat en ese sentido es una memoria obstinada, ¿no? Y hace una cosa que me hace pensar en Piglia, ¿no? Porque un caso como Montserrat supera lo que Piglia asume a las inteligencias del Estado y las estructuras de control, que son las memorias inciertas y las experiencias impersonales.
ella se lo asume como una cuestión personal. Y yo pienso en esas figuras, yo pienso en Montserrat, pienso en María Teresa Cristina, o sea, pienso en todos estos sujetos que son estudiosos, compiladores, que se van a los archivos, que entregan la vida al rescate de autores que son enormes y maltratados. Muchas gracias, Itan. Como en la línea de la intervención de Carolina, pues yo quisiera señalar que la crítica ha cambiado con respecto a la vorágine, como dos tendencias interesantes. Es una como una visión ecologista de la vorágine, porque en la vorágine hay una presentación muy contradictoria de la selva. Por un lado es la cárcel verde, el infierno que nos devora, etcétera, pero por el otro lado, en la vorágine se permite que la naturaleza hable, sobre todo en las alucinaciones de Cova y en los viajes de Yajé del Pipa. Y ahí la selva habla, los árboles hablan y se quejan de la destrucción que los seres humanos han efectuado. Entonces creo que esa es una tendencia crítica que ha cogido mucha fuerza frente a la vorágine. La otra es los discursos sobre la selva, y ahí recomiendo mucho a Margarita Serge. Margarita Serge es espectacular en sus trabajos sobre la nación. El revés de la nación es uno de sus libros, y en un libro que es muy interesante que se llama El paraíso perdido, en alusión, ¿el paraíso perdido o el paraíso del diablo? El paraíso del diablo. Bueno, ahí participan antropólogos, historiadores, etcétera, y Margarita presenta un artículo muy interesante sobre la tradición, sobre los discursos que construyen la selva. Entonces lo que uno se encuentra es que la vorágine se ha alimentado de unos discursos que prácticamente empiezan con el periodo colonial. Esa es como otra tendencia crítica. Y también hay una genealogía de las novelas de la selva que tiene mucha fuerza en Brasil. Entonces hay autores que arrancan de un análisis de Euclides de Acuña, de Alberto Rangel, y muestran también cómo la vorágine se alimenta de todos. O sea, cuando Rivera escribe la vorágine hay toda una tradición sobre cómo escribir la selva. Entonces tenemos esa carga de tradiciones literarias que se vuelven una carga. La selva se sigue describiendo en Colombia todavía como la vorágine. Tú te lees el libro de Ingrid Betancourt, claro, la situación de Ingrid era pues lamentable y horrible, yo lo entiendo, pero la selva sigue siendo ese paraíso maldito. Ahora, por ejemplo, cuando aparecen los niños que lograron sobrevivir, creo que muy poca gente se preguntó por qué esos niños habían sobrevivido. La niña mayor ya tenía 13 años, una niña indígena de 13 años ya distingue plantas comestibles de plantas venenosas, sabe sembrar y se sabe orientar. Entonces, bueno, solo para decir primero que hay toda esa tradición literaria de cómo describir la selva, que no se inventa Rivera, eso ya existía, y cómo tristemente esa manera de describir la selva se sigue fomentando en el imaginario popular colombiano. Entonces, pues quería señalar un poco como pues nuevas tendencias críticas frente a la obra. Sí, yo siento que la obra tiene que ser puesta en relación también con Tierra de Promisión, ¿no? O sea, y con lo que conlleva eso. Y adicionalmente una mirada de instrucción pública que define el ánimo de Rivera, porque esa es la ilusión del colono también, ¿no? Esa imagen que tiene de la fortuna súbita o de la ganancia ocasional. Y tristemente, pues nosotros seguimos de espaldas a la Orinoquía y seguimos de espaldas al Amazonas. Eso no lo han podido resolver, que es una forma de cómo se representan las poblaciones y las geografías. O sea, nosotros acabamos de ser testigos de la noticia principal ayer en Colombia, era que un grupo de alemanes llegaron en un crucero a Buenaventura y pasearon por el centro de Buenaventura sin que les pasara nada. Y había un periodista sorprendido por la irresponsabilidad de la agencia que organizó el viaje, ¿no? O sea, esa es la manera como desde el centro también se encuentran los pretextos para ubicar el infierno en cualquier parte.
¿sí? En el contexto de la selva, pues nosotros tendríamos que hablar en el espacio nuestro. Nosotros tampoco sabemos nada de bosque tropical húmedo, no sabemos nada de bosque tropical seco. Nosotros vivimos en una ciudad que es un bosque, que su gracia realmente es la presencia arbórea y no conocemos realmente lo que eso significa o lo que eso conlleva. Muchos se dan cuenta lo que es un árbol cuando les cae encima, ¿no? Es un asunto complejo, y siento que en esa mirada de Rivera está esa necesidad de llevar las miradas de otros hacia ese territorio. Por eso hablo de una poética, la instrucción pública en ese contexto. Bueno, Ethan, de verdad que nos conmovió mucho ver a Montserrat en esas fotos tan lindas, y me acordé de Carolina diciendo: yo me quedé con el pañolón de Montserrat. Cuando ella se despidió de la docencia, se organizó una despedida que nos hizo llorar a todas y a todos. Yo no sé si había un todo ahí, pero éramos todas, y nos anunció que ella se retiraba para escribir poesía, y se murió unos poquiticos meses después de ese retiro. Ahí hubo una lección para nosotras. Usted no pudo ir porque estaba teniendo a su bebé, no sé si el primero o segundo. Entonces, pues es como una lección de vida eso. Quisiera volver a la antología de crítica, porque termina con Charly Lara y un poema. El poema de Charly Lara es El niño, recordando, y él cree que fue a ver el catafalco en Cámara Ardiente de Rivera, y ese es el cierre de esa antología tan hermosa. Y en último lugar, quisiera pedir un aplauso para usted, Ethan. Yo vi que cada presentación que hacía de cada mesa había sido escrita con un, como dicen en buen español, un twist, ¿no? Con algo que añadía. Y en cuanto a la colega Ortiz, me parece que habría que dar a conocer un trabajo estupendo de uno de los investigadores del Caro y Cuervo, que ha venido realizando unos talleres de escritura con personas reinsertadas que han vivido la naturaleza de la selva de una manera que la estamos aprendiendo a ver con todos ellos, que tuvieron todo el tiempo de fijarse en todo. Eso se llama naturaleza común. Son unos relatos absolutamente conmovedores, y vale la pena que de mano de ellos, que si están clamando ahora, estamos escribiendo acompañados y estamos soltando la selva que vimos nosotros, empecemos a mirar una nueva selva. Entonces, pues eso, ¿no? Naturaleza común, una manera de llegar de la mano de ellos que tenían tiempo de ver la selva. Y un aplauso para usted. Se agradece de todo corazón, es muy importante y muy especial para mí, porque el oficio de la comunicación y el oficio de la presentación es un oficio del que estoy forzosamente retirado. Cuando llegó el final de mi carrera como comunicador, no llegó porque yo haya tomado la decisión, sino porque se me cerraron las puertas en el espacio que ocupé durante muchísimos años, que era la televisión educativa y cultural. Entonces, cada vez que yo logro hacer este tipo de trabajo, lo hago con todo el amor. Ustedes no se imaginan lo maluco y lo cansado que estoy hace 2 días, pero lo hice por respeto a ustedes y porque es un privilegio estar aquí. Privilegio que están compartiendo los estudiantes a través de la transmisión vía streaming. Maestro Fabio. Yo también celebro que la última conferencia de Ethan, en este caso, trate, por un lado, de la vorágine, pero el protagonista en gran parte sea nuestra querida amiga y maestra Montserrat. Carolina lo sabe bien. Montserrat significó para nosotros, en sus visitas a Europa, un punto de referencia importantísimo. Y yo recuerdo cuando me entregó de su mano
el libro sobre la vorágine, pues que representó en ese momento un culmen importante en los estudios y en la crítica, y sobre todo el rigor, ese amor de Montserrat, no solo por las bellas letras, sino por la bella amistad. Entonces yo celebro eso, y dicho esto, quería hacer referencia a ese punto de la selva de que tú hablaste, contemporánea, estos turistas o no sé quién que paseó por Buenaventura, pero como hemos hablado tanto de Ariza y tanto se ha hablado de peregrinación de Alfa, yo quiero que se haga un estudio también, una revisión, porque el objeto de la tercera novela del tríptico que estoy precisamente terminando en estos meses es sobre la comisión coreográfica. El protagonista es mi tatarabuelo, pintor de la comisión, el único pintor colombiano de la comisión, y haciendo, indagando, investigando, leyendo, estoy leyendo, ustedes no imaginan cuánto, he descubierto que uno de los puntos graves de la comisión coreográfica, que se crea con la función de crear nación y de crear Estado, y por eso yo pongo en tela de juicio siempre el Estado y la nación, representa un momento también muy delicado que hay que hacer emerger, y es que la comisión coreográfica, Felipe Triana, Felipe Pérez, Agustín Codazzi, que era un mercenario, entre otras cosas, mercenario italiano, garantizado, fue mercenario del ejército napoleónico, llegó a México por un error, porque en el puerto de Odessa se iba con su compinche, que eran contrabandistas, querían irse para Mocoa, se equivocaron de barco y llegaron a México. Y todos sabemos que él integró, se integró a una banda de piratas en el Caribe, y posteriormente se pone al servicio, no recuerdo en este momento, del comandante francés, que a su vez luchó en la independencia de México y después en la independencia de la Nueva Granada. Pero el punto que yo quiero hacer es este: esa comisión coreográfica fue radicalmente racista. Esa comisión coreográfica fue particularmente denigrante de lo que llamaban las tierras bajas, y hay un texto que yo tengo, lo reporto en esa novela, en que Felipe Pérez dice, de las tierras bajas no nos ocupemos, porque son el infierno de la raza blanca. Perdón, no, el cementerio de la raza blanca. Y no nos preocupemos tanto, porque los indios y los negros tienen que desaparecer. Yo quiero hacer esa precisación. Se ubica como en la poesía de la naturaleza, que a mi parecer y también como desde mi desconocimiento, inicia con Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia y culmina con Morada al sur de Aurelio Arturo. En ese sentido, como qué lugar ocupa Tierra de Promisión, también como con relación a que son poemarios que no solamente presentan una radiografía geográfica, sino también cultural. Y cultural también es bastante cuestionable en el caso de Tierra de Promisión, donde hay poemas que son eminentemente racistas, ¿cierto? Entonces, también con relación, recordando la conferencia del profesor Juan Guillermo Gómez con José Francisco de Caldas, donde hay un descubrimiento en su obra de la realidad geográfica colombiana. Entonces, quisiera como que nos comentara más sobre este poemario. Gracias. Muchas gracias, Isan, y a todos, y en especial a Darío, por este congreso tan magnífico, tan extraordinario. He estado encantada de ver a viejos amigos de Bogotá y de Cali. También me emocionó mucho ver a este contorno y este palimpsesto de Montserrat detrás.
yo también tengo una deuda muy grande con ella, porque cuando salí de Colombia en 1983, obligada a salir después de un secuestro, una cartica de Montserrat instándome a seguir en mi trabajo literario y en seguir a estudiar, me conectó con su ex compañera de apartamento en la Universidad de Wisconsin, que era profesora en la Universidad de Georgetown, y me dijo, Sue Lancer te puede ayudar. Gracias a ese contacto, hice un máster en Georgetown en literatura inglesa, pero se lo debo pues a Montserrat, y ahí fue el comienzo de mi carrera académica. Entonces, pues quiero rendirle homenaje y reconocimiento por eso. Y una pregunta basada en mi ignorancia, porque evidentemente leí La Vorágine en la edición de cátedra de Montserrat. ¿Hay influencias de Joseph Conrad? ¿Hay influencias de Joseph Conrad en La Vorágine? Sí, siempre se ha asumido como la relación con El corazón de las tinieblas, y está ese elemento allí, y hacen un vínculo entre Barrera y Cons, y es algo que puede parecer transparente. Lo que sí en la conferencia de Carmen estaban preguntando si había evidencia que él leyera a Conrad cuando estaba en Nueva York, y ella hablaba de difícilmente, porque había estado solamente 3 meses y había estado trabajando. Un poco para responder corto, con el maestro Fabio, sin duda, para eso hay que fortalecer el estudio de otras obras que tienen que ver con la selva, y no es la selva que queda allá en el oriente, y no es la selva que tenemos en todos los contextos. Y yo diría que hay que leer Andagueda, Café Exasperación. Ese es un texto que hay que estudiarlo. Es una relación del colono con las comunidades indígenas, y sin duda el gran reportaje El oro y la sangre de Juan José Hoyos, que cuenta esa tragedia que viven las comunidades en el Pacífico y en la frontera con el departamento de Risaralda, ¿no? Los Embera, sí, los Embera. Esos textos forman parte del asunto. En la pregunta que tú hacías, yo en la ponencia tengo una relación con ese largo poema que tiene Andrés Bello sobre la agricultura tropical. Y mi intención era mostrar cómo había una relación de esos universos con esa determinación que se hace de lo que tiene que ser la apropiación de los territorios en función de la agricultura, ¿sí? Entonces allí hay una respuesta. Hay otro texto muy bonito, pero no recuerdo el nombre del autor. Es un rescate que hizo Afit de un viaje al Chocó, unos estudiantes que se van en un viaje al Chocó y se pierden. Ese texto es un texto interesante también para ir armando un corpus. Yo de manera informal he hecho escritos alrededor del asunto y los tengo en un texto que he llamado Incendiario, Incendiario 1, Incendiario 2, y uno de ellos se llama Indigenismo, ¿sí? Con la palabra istmo ahí metida. En el otro título seguramente meteré la palabra insularidad, porque esa idea de la insularidad ha afectado la comprensión que nosotros tenemos de los territorios que se han asumido selváticos. Y termino con una anécdota. En una ocasión me tocó atender en la Fundación Lumen Gentium, en la Católica, una universidad en la que ya no trabajo, a un grupo de indígenas que venían del Pacífico. Y yo estaba haciendo un trabajo sobre Cani Casirer, y cuando ellos llegaron me dijeron: nosotros queremos que usted nos dé la clase lo que está escribiendo, no queremos que nos dé la clase, pero es que me van a tratar de eurocentra y nosotros merecemos lo mejor del humano. Y entonces en la clase había una cosa sobre la palabra frásica, que es una de las preocupaciones de Casirer. Y cuando preguntábamos por una palabra frásica, que es esa palabra que contiene muchísimo sentido, que tiene en sí la posibilidad de enseñar lo que es la teoría del conocimiento, ellos decían que la palabra que a ellos los movía era la palabra selváticos, lo que conlleva ser considerados selváticos. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una breve intervención a propósito de lo que planteó el maestro Fabio, el tocayo, con peregrinación de Alfa. En general, en términos generales, los intelectuales desde 1800 colombianos, o sea, de todo el siglo pasado, del siglo antepasado, exceptuando quizás los liberales radicales, siempre tuvieron posturas racistas.
yo he leído mucho al sabio Mutis y a veces lo he encontrado que no es tan sabio como se dice en Popayán. Recuerdo muy bien que el sabio Caldas decía, ¿no? Decía que la inteligencia colombiana tenía una relación directa con el clima y que entonces la gente más inteligente era la gente que estaba en las montañas, en las zonas más altas, o sea, los bogotanos, ¿no? Y que a medida que se iban acercando a las tierras bajas, la gente era mucho más ignorante. Entonces, y eso hizo parte también del imaginario colombiano, ¿cierto? Y en segundo lugar, quiero contar una anécdota en relación con la vorágine. Cuando yo hice mi maestría en la Sorbona en los años 80, sería más o menos como años 50 con ese, ya hace 50 años, yo tuve la fortuna de tener al maestro que me daba una clase de literatura hispanoamericana, al maestro Claude Fell. No sé si César lo conoció, o Julio, en fin, que incluso hizo una buena historia de la literatura hispanoamericana y fue el traductor de La Vorágine al francés, ¿ya? Entonces, cuando nos estábamos presentando en la primera cátedra que nos iba a dictar, pues nos decía que le dijéramos el nombre y de qué país veníamos, porque había gente de todas partes del mundo. Entonces yo dije, Fabio Martínez, yo vengo de Colombia. Entonces me dijo, yo no conocía mucho, ni había leído al maestro Claude Fell. Entonces el maestro Claude Fell, que ya había traducido La Vorágine, se había publicado en París, abrió los ojos y dijo, ya, usted viene del país del Joseph Conrad colombiano. Entonces yo me sentí pues súper emocionado porque enseguida yo dije, bueno, se está refiriendo seguramente a Rivera, ¿cierto? No se está refiriendo a Eduardo Carranza, ¿ya? Entonces ahí fue muy interesante la cosa. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos. Les agradecemos mucho.